Hola camaradas, vamos a iniciar más una entrevista internacional del canal Palabra Operaria. Hoy está con nosotros el camarada Salvador Pérez, que es editor del blog Lucha contra Corriente, y el tema que vamos a abordar son las elecciones que están se realizando en Colombia. Y bueno, Salvador, sea bienvenido y vamos. Muchas gracias, igual por la invitación. Y vamos a la primera pregunta. En 31 de mayo pasado se han realizado la primera vuelta de las elecciones en Colombia y el resultado fue, en primer lugar, Abelardo de la Espriella, un candidato de la ultraderecha, y en segundo, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que es el candidato del actual presidente Gustavo Petro. Gustaríamos que hablase un poco sobre quiénes son estos candidatos y las fuerzas políticas que representan en el contexto de Colombia en estos momentos. Salvador. Bueno, pues en primer lugar tenemos el candidato, como decías, ¿no? Que, digamos, a priori encarna la continuidad del actual gobierno de Gustavo Petro, ¿no? El candidato elegido por el pacto histórico que se ha constituido, no como una coalición de partidos, sino como un partido en sí mismo, ¿no? Y que, bueno, representaba en cierta forma la candidatura, por llamarlo de una forma, de izquierdas en Colombia. Y por otra parte teníamos diversas candidaturas de la derecha, o la extrema derecha, como tú hacías referencia, ¿no? Por un lado, teníamos la candidatura del partido político tradicional de la derecha colombiana, del Centro Democrático de Álvaro Uribe, que era la candidata Paloma Valencia, y que literalmente han sido barridas esa candidatura en las elecciones. Han obtenido poco más del 6% de la votación total. Y es claro que el voto de la derecha, de la clase dominante de la reacción, se ha concentrado en en la candidatura de Abelardo de las Prielas, que es el candidato en estos momentos apoyado por todo el mundo, y digo todo el mundo de la derecha nacional en Colombia e internacional. Ha recibido ya las bendiciones como candidato de Donald Trump, es apoyado por Milei desde Argentina, ha sido apoyado por Noboa, ha sido apoyado pues por todas prácticamente las fuerzas de derecha y reaccionarias de todo el continente y a nivel internacional. Y que encarna, en mi opinión, lo peor que en política se puede contemplar. Este tipo no solamente es un populista, sino que es un tipo vinculado
a todo tipo de negocios de la mafia. Ha sido estos años atrás defensor como abogado de los principales paramilitares y narcotraficantes del país, con los cuales, por cierto, además tiene algunas rencillas por asuntos económicos, ¿no? Y que ha prometido como programa electoral de campaña mano dura, lo que siempre vemos en todos los candidatos populistas de la extrema derecha a nivel internacional, el programa en el que se ha basado Abelardo de las Piedras, planteando construir incluso megacárceles en la Amazonía, de mano dura contra la delincuencia, mano dura contra todo lo que se mueva. Y ya sabemos qué quieren decir cuando los representantes de la clase dominante hablan de mano dura, están hablando de mano dura contra la clase trabajadora, contra la juventud, contra los oprimidos del país. Y sin embargo, al frente de esta candidatura, o como oposición a la candidatura de la extrema derecha, teníamos, como decíamos, la candidatura de Iván Cepeda, que ha sido incapaz de motivar, de, mm, digamos, animar, de dar un salto cualitativo a su base electoral. Y eso por múltiples razones, ¿no? Yo creo que la primera, y ahora podemos entrar más tranquilamente en el asunto, porque estaban tan confiados en que iban a ganar las elecciones de una forma fácil, de en primera vuelta, como ellos decían, que, bueno, desde el principio han estado moderando sus propuestas, sus reivindicaciones, sus promesas, digamos, en cierta forma, digamos, al electorado, ¿no? Y eso, en vez de causar el efecto que ellos querían, que era aglutinar a más sectores detrás de su candidatura, lo que ha provocado en última instancia es que hayan sido la segunda fuerza, digamos, electoral en Colombia, desgraciadamente después de 4 años de gobierno teóricamente de izquierda en el país, que era en este caso el primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia en toda su historia, ¿no? Eh, Estas elecciones marcan el final del periodo del primer gobierno de izquierdas en Colombia, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia de este gobierno? ¿Cuál es el balance que haces de estos 4 años del gobierno de Gustavo Petro, camarada Salvador? Bueno, pues en primer lugar yo espero que no tengamos demasiadas dificultades con el audio, con la señal, digamos, de internet a lo largo de esta entrevista, ¿no? Digo, porque antes se te cortaba un poco el sonido, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que intentar situar toda la situación en su contexto, en sus justos términos, ¿no? Y como decía antes, el gobierno de Gustavo Petro ha sido el primer gobierno que ha tenido Colombia, por llamarlo de una forma, de izquierda en toda su historia. Y era un gobierno que en última instancia había llegado a Gustavo Petro al poder prometiendo dar solución a una serie de cuestiones fundamentales, de problemas fundamentales que padece la mayoría de la sociedad en Colombia, desde una perspectiva que es la que ellos, como dirigentes reformistas, tienen. Ellos partían de la idea de que iban a ser capaces de desarrollar de una forma de vista progresista, ¿no? El sistema capitalista. Todavía Iván Cepeda sigue insistiendo en esa idea, ¿no? Que es una idea que ya explicó hace más de 4 años Gustavo Petro, que es que el capitalismo en Colombia no está desarrollado y que por lo tanto el papel de ellos como dirigentes reformistas
es ayudar a desarrollar el capitalismo y con ello generar riqueza y lograr un reparto de esa riqueza más justo, que alivie al menos los principales problemas que sufren los trabajadores y la juventud. Eh, bueno, podemos remontarnos a hace más de 4 años también. Artículos, material que tenemos publicado y que están ahí desde un punto de vista marxista. Ya habíamos explicado que eso era una utopía reformista que iban a ser incapaces de llevar a cabo. Y después de 4 años del gobierno de Gustavo Petro, podemos decir que el resumen de esos 4 años se podría denominar como querer y no poder, porque ellos plantearon desde el gobierno y nosotros como marxistas apoyamos ese tipo de reivindicaciones, por supuesto. Cualquier mejora para los trabajadores, para la juventud, para los oprimidos, los marxistas apoyamos esas mejoras. Pero tendremos que explicar cuáles son los límites para conseguir incluso esas mejoras, ¿no? Y el gobierno de Gustavo Petro pretendió hacer una reforma laboral, una reforma de la salud, una reforma de la educación, una reforma de las pensiones, que todo ha estado guardado durante 4 años en un cajón, porque no se le han permitido ni en el Congreso, ni en el Senado, ni incluso en los propios juzgados, en los propios órganos de justicia. No le han permitido poner en marcha nada de lo que habían prometido. Ellos querían y han visto la realidad, que es que la clase dominante colombiana está obteniendo beneficios récords y no necesita para obtener más beneficios mejorar las condiciones de vida de las masas en Colombia. Y por tanto impidieron la puesta en práctica de esas reformas necesarias para la mayoría de la sociedad. Y eso también ha jugado un papel en estas elecciones del domingo pasado, donde Iván Cepeda se ha presentado como el candidato que quiere dar continuidad a la política del gobierno Petro y con promesas similares a las que Petro ya había prometido hace 4 años. Sin embargo, la falta de una explicación audaz y contundente de cómo llevar a cabo mejoras significativas en las condiciones de vida de los trabajadores, de los oprimidos en Colombia, ha permitido en última instancia que un individuo mediocre, ignorante y violento como Abelardo de las Prieras haya en principio obtenido el primer puesto en las elecciones, aunque también, y hay que decirlo, pues se han denunciado un caso de manipulación y digamos, de fraude en el proceso electoral por parte de la clase dominante, que ha manipulado el censo electoral y otras cuestiones relativas al tema de la votación, y que al final podría hacer que ni siquiera Abelardo de las Espriella realmente hubiera ganado la primera vuelta, pero sin una política audaz, contundente y firme de plantearle a los trabajadores la necesidad de que tomen el control de sus vidas en sus propias manos y den paso hacia la toma del poder en Colombia, en otros países, es imposible que bajo este sistema, bajo el capitalismo, ni Petro, ni ningún gobierno de izquierda, como estamos viendo también en el caso de Brasil con Lula, ni ningún gobierno, por muy de izquierda que quieran aparecer, van a lograr dar solución a los problemas fundamentales que nuestra clase tiene, ¿no? En 3 de febrero pasado, Petro fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca y tuvieron una conversa
bastante amigable, ¿no? Y sabemos que en este momento Trump está impulsionando el llamado escudo de las Américas, con varios gobiernos de Latinoamérica, de la derecha en Latinoamérica, que están a frente del gobierno de varios países, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las relaciones de Colombia con Estados Unidos? ¿No? ¿Qué ha cambiado durante este primer gobierno de izquierdas en Colombia en estas relaciones? ¿Y cuál es el papel que Trump está jugando en estas elecciones en Colombia? Bien, una pregunta yo creo que sumamente importante desde el punto de vista de la lucha de clases, ¿no? Porque hasta ahora, hasta hace 4 años, ¿no? El papel de Colombia era un papel de subordinación total a la política exterior de los Estados Unidos, bajo los gobiernos de Uribe, bajo el gobierno de Santos, bajo el gobierno de Iván Duque. Era una sucursal, digamos, a cambio de unos cuantos puñados de monedas, ¿no? Teóricamente para la lucha contra el narcotráfico, bases militares de la OTAN de Estados Unidos en Colombia y todo lo que ello significa, ¿no? Una supeditación total. Colombia era, bajo los gobiernos de Uribe y del uribismo posterior, era una de las fortalezas reaccionarias de la política norteamericana en toda Latinoamérica. Y bueno, fue utilizada Colombia en la lucha que los estadounidenses libraron contra el gobierno de Hugo Chávez, contra la revolución bolivariana. Ha sido utilizada sistemáticamente en el tema de Ecuador, de, de Bolivia, cuando lo de Evo Morales, y Colombia era un bastión de la reacción y de la defensa de los intereses norteamericanos en Latinoamérica. Y eso es cierto que con los gobiernos, con el gobierno de Gustavo Petro ha tenido cambios, modificaciones, que para nosotros son no solamente interesantes, sino importantes, ¿no? Porque, como en su día, también Hugo Chávez utilizó un lenguaje antiimperialista que tuvo un efecto en las masas, también Gustavo Petro ha defendido, eh, bueno, pues, digamos, los intereses eh, de digamos, de Colombia como país independiente y se ha opuesto a la política de intervención del imperialismo norteamericano en todo el mundo. Y por cierto, para que nosotros nos hagamos una idea de qué sería posible conseguir con un genuino dirigente marxista al frente de, bueno, un país como Colombia o de una organización importante de la clase trabajadora en cuanto al efecto de las ideas. Gustavo Petro ha sido muy valorado dentro de la izquierda a nivel internacional por su oposición a la política genocida de los Estados Unidos y de Israel en Palestina, luego en la intervención que Estados Unidos ha hecho en Venezuela y se ha opuesto abiertamente a cualquier intento de los Estados Unidos de intervenir sobre Colombia, México u otros países. Eso es una parte de la cuestión importante, ¿no? Porque situarte
en la barrera, en la trinchera de los intereses, de la lucha por los intereses de nuestra clase es importantísimo. Sin embargo, bueno, los límites de esa política, y voy resumiendo ya, ¿no? Esta pregunta, los límites de esa política los vimos en la propia entrevista en la Casa Blanca de Donald Trump con Gustavo Petro, ¿no? Igual, por cierto, que lo hemos visto posteriormente en la entrevista de Donald Trump con Lula, ¿eh? Pero en la entrevista de Trump con Petro, más o menos el argumento de Petro era que Donald Trump estaba equivocado en su política hacia Latinoamérica porque estaba mal asesorado o mal informado y que él iba a la entrevista a informar y a asesorar de otra forma a Donald Trump con la esperanza de convencerlo. Eso es un argumento, de cierta forma, infantil. Pensar que la cabeza visible del mayor imperio reaccionario en el mundo pueda tener falta de información o falta de comprensión de cómo es la política que lleva adelante, es al menos infantil, ¿no? Y claro, la estrategia digamos, de Petro de intentar convencer a Donald Trump, pues quedó en la nada, porque Estados Unidos continuó con sus planes totalmente en toda la región y sus amenazas, por cierto, como estamos viendo ahora en las propias elecciones sobre Colombia, que ya más o menos ha venido la embajada norteamericana en Colombia a decir que, bueno, en caso de un triunfo del pacto histórico de Iván Cepeda, ya verán si reconocen. Pero que si gana Abelardo de las Primas, por supuesto que está reconocido, ¿no? Es una forma de interferir de cara a la gente, a las masas, en el proceso electoral. Pero Estados Unidos tiene un objetivo, como tú decías, lo del el escudo, digamos, en la región, y se está apoyando en ese escudo para su política. Y eso no lo va a cambiar Gustavo Petro con sus discursos, desgraciadamente. Entonces la única forma de que podemos plantear que se puede dar una batalla a la política del imperialismo, la política reaccionaria, imperialista de control, con nuevas colonias del conjunto de los países de América Latina, es con una política antiimperialista, una política de lucha, donde el epicentro de esa lucha lo ocupen los trabajadores, la juventud, las masas oprimidas contra el imperialismo, pero partiendo de que el enemigo número uno de los trabajadores, de la juventud, de los oprimidos en cada país es la propia burguesía nacional en cada país. Y por lo tanto, en la medida en que Petro, ni ahora está planteando tampoco Cepeda, pero Petro no ha dado pasos en luchar seriamente contra la oligarquía, contra los grandes empresarios y banqueros colombianos que tienen miles de lazos con todos los imperialistas norteamericanos por todos sitios, pues en esa medida, pues digamos, una cosa son los discursos y otra cosa luego en la práctica son las políticas que se pueden llevar a cabo. Y evidentemente, igual no es por una cuestión, o los marxistas no lo planteamos por una cuestión de mala voluntad o de buena voluntad de tal o cual dirigente. Estamos convencidos de que Petro tiene las mejores de las voluntades, igual que Cepeda. Pero el problema es que dentro del capitalismo, con el cual ellos no solamente no están dispuestos a romper, sino que afirman que es el único marco de juego en el que se puede estar, dentro del capitalismo, la solución a los problemas que padecemos la mayoría en la sociedad no tienen solución. Salvador, eh,
En 2022 fui expulsado de Colombia por conta de un enfrentamiento que tuve con una empresa por defender los derechos laborales de un trabajador que estaba siendo lesionado, estaba siendo robado por esta empresa. Y también se destapó las relaciones de corrupción que esta empresa mantenía con los sectores del Estado colombiano que son responsables por, por investigar y por velar por los derechos laborales. Gustaría que hablase un poco, un resumen de lo que pasó y cómo esto también, qué medidas tomó el gobierno de Petro, tanto en relación a este caso en concreto de su expulsión, como también del problema muy grave que tiene en Colombia, que es la corrupción, ¿no? Y los vínculos del Estado con, con las empresas burguesas y todo esto. Que hable un poquito sobre esto, por favor. Sí, camarada William, porque mira, a mí no es que me sorprendiera, pero sí en la forma que lo planteó Iván Cepeda, ahora en la campaña electoral de estos días, ¿no? Donde planteó que el Estado colombiano está tomado, no planteó que está afectado, está tomado por las mafias de la corrupción. Prácticamente es una confirmación por parte de uno de los dirigentes más importantes del reformismo en Colombia y en Latinoamérica, de la afirmación que hacemos los marxistas, de que el Estado burgués como tal no nos sirve para luchar nuestra lucha por la transformación socialista de la sociedad, que hay que destruir ese Estado tomado por los clanes corruptos y sustituirlo por un Estado nuevo, un Estado de los trabajadores, un Estado que será, en última instancia, sumamente democrático y fácil de administrar a todos los niveles, porque estará presidido por la norma del control democrático de los trabajadores de todos los aspectos del funcionamiento de ese Estado obrero. Pero el Estado colombiano, como dice Cepeda, está tomado por las grandes mafias de la corrupción. Unos datos, pero más de 50 billones de pesos fueron robados estos años atrás de las arcas públicas del Estado colombiano por los que controlan las empresas de la salud en Colombia. Mientras que estos grandes delincuentes, corruptos, burgueses, se llevan a expuertas billones de pesos, la gente normal, trabajadores normales, jóvenes normales, mujeres normales, fallecen sin medicamentos, sin una atención sanitaria correcta. Para hacer una idea, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Porque en el caso concreto mío fue que tras la petición que me hizo ese trabajador de que lo ayudara desde un punto de vista de facilitarle incluso el poder dirigirse a las autoridades, todo el asunto este, en su despido, porque la empresa quería despedirlo, y tras yo ofrecerle mi ayuda, pudimos concluir que el Ministerio de Trabajo en el Magdalena, o sea, en la parte norte de Colombia, estaba tomado todo el Ministerio de Trabajo,
comenzando por la inspección de trabajo, tomado por un clan mafioso de corruptos, que cuando un trabajador llegaba con sus problemas, ese clan corrupto iba al empresario que le pagaba a ellos para dejar al trabajador sin derechos. Y nos encontramos ante eso, y yo ante esa situación me rebelé, dimos batalla a ese clan corrupto. ¿Y la empresa que hizo? Pues una gran empresa en mi opinión, con su gerente, que son testaferros de algún clan de paramilitares del norte de Colombia, Aragua. ¿Mm? Es más, esto está en sentencia judicial del Tribunal de Justicia y Paz, ¿no? Donde viviendas de los fundadores de ese clan paramilitar están en manos de ese gerente de esa empresa. Pues ese gerente se dirigió directamente a Migración Colombia al objeto de que me expulsaran del país y que me impidieran volver por Colombia durante años, al menos, hasta que el problema legal de las denuncias penales que se les presentaron a la empresa y al Ministerio de Trabajo, pues se solucionaran, ¿no? Migración Colombia a mí no fue capaz, no fue capaz de echarme de Colombia, no fue capaz de ejecutar lo que habían aprobado, pero esperaron que yo saliera de Colombia hacia mi país, hacia España, para aplicar la prohibición de que yo pudiera volver por Colombia durante 4 años. ¿Eso qué significa? Pues que le hicieron un órgano de seguridad, como es Migración Colombia, un trabajo corrupto a este empresario que además se había aprovechado corruptamente también del Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, en esa situación dimos la batalla porque el GOI estuvo en primera línea en el apoyo que en aquellos momentos se prestó a la lucha que yo llamé a realizar a nivel de todos los países, ¿no? Una campaña magnífica, donde más de 150 organizaciones, sindicatos, organizaciones políticas y también dirigentes de algunas fuerzas políticas de Brasil, de Uruguay, de la propia Colombia, de Perú y de Guatemala, se le dirigió una y otra vez mociones de protesta a la presidencia de la República de Colombia, que siempre fueron contestadas a todo el mundo de la misma forma. Esta gente que tienen contratado en presidencia para despachar los asuntos que no son importantes según ellos, dirigían esas mociones hacia Migración Colombia, que eran los que corruptamente habían aprobado lo que habían aprobado. Y por lo tanto tiraban esas mociones a las cestas de la papelera, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hemos de decir, casi 4 años después, que pese a todas las peticiones que se le han hecho al gobierno de Gustavo Petro para que intervinieran en el asunto, el resultado es que después de 4 años los corruptos están en el mismo sitio que estaban y el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno progresista, de derechos humanos, etcétera, 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 digamos que preside Gustavo Petro, bandera de la democracia mundial, pues no ha hecho nada en absoluto para luchar contra la corrupción del Estado que él preside y eliminar a esos elementos corruptos que se están comiendo al Estado que él preside y darle solución a una injusticia y a un maltrato a los derechos humanos de una persona de izquierda, en este caso yo, pero que en vez de Salvador Pérez, pues se podía haber llamado Juan Antonio no sé qué, o
del nombre que Francio. Para nosotros tiene que quedar claro, ¿no? De que las palabras no pueden ir por un sitio y los hechos por el otro. En este caso concreto de mi deportación, de mi prohibición de entrada a Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una enorme cobardía para no enfrentarse a los clanes corruptos que tienen tomado el Estado colombiano en el norte del país. Ok. Eh, Salvador, eh, la elección de Gustavo Petro, del primer gobierno de la izquierda en Colombia, fue precedida de una gran revuelta popular en los años previos, 2019 y 2021. ¿Sí? Eh, Hable sobre estas rebeliones y qué consecuencias tuvieron sobre el régimen político de Colombia y toda la situación de la lucha de clases en el país. Por favor. Bueno, camarada, esa rebelión, esas rebeliones como esas dos rebeliones, el 19 y el 21, ¿no? Que tú mencionabas, fundamentalmente la del año 21, ¿no? Que fue una genuina explosión social. Fue la apertura en Colombia de un proceso revolucionario que no ha concluido todavía, en mi opinión. La lucha del paro nacional, la revuelta, la explosión social que vimos en el año 2021 contra el gobierno reaccionario de Iván Duque, el títere de de Álvaro Uribe, que era el que lo había puesto ahí en la presidencia del gobierno, pues fue una rebelión que abrió una etapa nueva en la historia de Colombia. Y después lo hemos visto, lo hemos podido corroborar que eso era así. Pero en aquellos momentos, durante más de 3 meses, el pueblo colombiano, los trabajadores, la juventud sobre todo, y los sectores oprimidos de la sociedad colombiana estuvieron día tras día marchando, movilizándose en las calles, en las plazas, en contra del gobierno de Iván Duque. Y hasta tal punto que provocaron la dimisión de varios ministros del gobierno y la caída del propio gobierno en aquellos momentos estaba servida. Duque se había quedado solo, sin sostén, sin apoyo social de ningún tipo. Si los dirigentes sindicales que controlaban el Comité Nacional del Paro en Colombia hubieran tenido una perspectiva de derribar en aquellos momentos al gobierno de Duque, lo habrían derribado como un azucarillo entrando en un vaso caliente de agua. No hubiera resistido más allá de unos días. Sin embargo, la actitud, como muchas veces ocurre, ¿no? De estos dirigentes sindicales, de la CGT, de la CUT, fue la de buscar abrir las válvulas de la presión, presentar que ya se habían tenido ciertos éxitos, ciertos triunfos, como era la retirada de la reforma tributaria que había presentado el gobierno en aquel momento, y bueno, desconvocar a la lucha. Y emplazaron todo, dejaron que el resultado, los frutos de aquella lucha, que era el desmoramiento, era la caída hacia el precipicio del uribismo en Colombia, pues se trasladara al año siguiente al proceso electoral que había convocado, ¿no? Y fue cuando nosotros vimos en el año siguiente, en el año 22, como por primera vez, fruto de aquella explosión, de aquella explosión social, de aquella rebelión, ¿eh? En la sociedad, pues en Colombia ganó por primera vez la derecha. 4 años antes,
el propio, el propio Gustavo Petro había perdido por poco, pero había perdido frente a Duque. Se rumorea o se sabe que con fraude electoral de por medio, pero bueno, y la primera vez, después de la explosión social del año 21, la izquierda llevada al gobierno en Colombia. Y bueno, pues el problema es que aquello no sirve de termostato, ¿no? Porque en estos momentos, 4 años después del triunfo electoral de Gustavo Petro, lo que hace falta en Colombia es una nueva explosión social. En estos momentos, la única forma, la forma contundente de cortarle la hierba en los pies a los reaccionarios como Abelardo de las Prieras es a través de una explosión social. Y la juventud, un sector por lo menos importante de la juventud en Colombia, lo está comprendiendo. Después del domingo pasado, después de las elecciones, espontáneamente, miles de jóvenes estudiantes han salido, han ocupado las universidades en Colombia y han salido a la lucha. Eh, bueno, lastimosamente esto no está siendo comprendido o compartido en gran medida por los propios dirigentes del pacto histórico, que están sumándose a la lucha cuando ya está en las calles, pero que no están siendo capaces de prever, de convocar, de organizar y de llamar a la lucha en todas las ciudades de Colombia, ¿no? Y por lo tanto, como el ejemplo que tenemos ahora mismo cercano también en Bolivia, hace falta que en las condiciones del caldo de cultivo que existe en la sociedad en estos momentos, hace falta que los trabajadores, los oprimidos, salgan a las calles, tomen el destino en sus manos y se pongan a luchar por transformar la sociedad. Claro, eso realmente va en contra de la última propuesta que han lanzado tanto Petro como Cepeda a los medios de comunicación esta misma mañana, que es que renuncian a la Asamblea Constituyente que habían propuesto, eh, 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 digamos que renuncian para intentar sumar al centro a la candidatura del pacto histórico, ¿no? Bueno, ahora la cuestión, Oye, la pues última pregunta sí, que va a encadenar con lo que ya estabas hablando es, bueno, en este momento, en su opinión, ¿cuáles son las perspectivas para la clase obrera y los pueblos oprimidos de Colombia en el próximo periodo? ¿Sí? ¿Qué política es necesaria del punto de vista del marxismo revolucionario para hacer avanzar el proletariado en Colombia y cómo esto se manifiesta tanto en las elecciones, de la segunda vuelta de las elecciones y también del punto de vista de la lucha de clases en el próximo periodo? O sea, ¿cuáles son las perspectivas y las tareas que tiene la clase obrera y los pueblos oprimidos en Colombia en el próximo periodo, en su opinión? bueno, pues yo antes decía, creo que el año 2021 la explosión, el estallido social que vive Colombia abrió un nuevo periodo revolucionario en la sociedad colombiana. Y claro, si nosotros entendemos el proceso de la revolución como un proceso, no como un acto final, donde hay una lucha por tomar el poder o no poder, sino como un proceso de la revolución, digamos, en sus diferentes etapas,
Pues hemos visto una primera etapa, digamos que ya estamos cerrándola, que es la etapa de la confianza, de que a través de la participación o del estar en el gobierno, pues ahí podían las masas obtener solución a sus problemas, ¿no? Y el problema, como antes decíamos, es que bajo el capitalismo, y menos ante un capitalismo totalmente atrasado y parasitario como es el colombiano, los problemas fundamentales que padecen y viven las masas colombianas no van a tener solución. Y por lo tanto, los gérmenes de procesos revolucionarios, de estallidos, de posibilidades de tomar el poder van a estar en la situación implícita una y otra vez. Y con todas las contradicciones y todos los movimientos contradictorios que siempre en todo proceso revolucionario se vive, ¿no? Incluso con la posibilidad, no sería descartable, de que el 21 de junio ganara las elecciones el Abelardo de las Prieras. ¿Eh? No sería la primera vez que en el transcurso de un proceso revolucionario la reacción parece tomar ventaja para luego provocar un salto hacia adelante más importante. Pero insisto, lo fundamental, que son las condiciones de la falta de trabajo, de las condiciones de la falta de medios para una sanidad digna para todo el mundo, de la falta de la posibilidad incluso de llevar un plato de comida a las mesas todos los días, esas condiciones objetivas una y otra vez empujarán a las masas hacia el campo de batalla. Y el tema es que el reformismo, los reformistas están viendo con su práctica muy condicionado, o más que condicionado, eh, siempre en todo proceso revolucionario las masas tienen que aprender sobre la base de su propia experiencia qué papel juega cada uno en el movimiento, ¿no? Y ahora mismo están aprendiendo una lección que puede ser amarga, que es la incapacidad de los reformistas, no porque no quieran, sino porque no pueden, de dar esa solución a los problemas que existen desde un punto de vista de las ideas del reformismo. Y por lo tanto es inevitable que a partir de ahora las masas comiencen a moverse buscando explicaciones y una alternativa distinta a la que, digamos, los dirigentes reformistas pueden explicar, porque, bueno, las soluciones en la reacción están descartadas y 4 años de gobierno Petro también descarta esas, digamos, posibilidades en el campo del programa del reformismo, ¿no? Y la tarea, a partir de ahora, es una tarea paciente de ir construyendo, de construir una organización revolucionaria en Colombia que se ponga a la altura de las necesidades históricas. Y esa de ponerse a la altura significa construir, construir y volver a construir cuadros marxistas para, digamos, convertirse en una fuerza determinante en el movimiento obrero y entre la juventud colombiana de cara a afrontar la misma y única lucha que hay en todo el continente, que es la lucha por derrocar a las clases dominantes, la lucha por enfrentarse al poder imperialista de los Estados Unidos y la lucha por construir una sociedad socialista. En cierta forma, Petro tenía razón en una cosa: el ideal de Bolívar es posible conseguirlo en estos momentos por parte de los trabajadores de los oprimidos en todo el continente, que es unificar toda Latinoamérica sobre la base de los intereses de un programa que defienda la solución a todos los problemas que padecen los oprimidos en todo el continente. Y ahí las diferencias de frontera no tienen lógica, no tienen sentido ni ningún tipo de justificación, ¿no? Y por lo tanto la tarea
en este próximo periodo en Colombia es trabajar construyendo una organización revolucionaria, pero es la misma tarea, es el mismo objetivo, es el mismo planteamiento que debemos tener los marxistas en Brasil, en México y en el resto de países, ¿no? Bueno, solo para aún una preguntita más. Bueno, Bien. y las tareas más prementes que tenemos en este momento para la segunda vuelta. ¿Qué, cómo entiendes Ujú. lo que está puesto como tareas para enfrentar a la ultraderecha en el terreno de las elecciones también? Hombre, yo creo que nosotros tenemos que ser claros, y no solamente claros entre nosotros, ¿no? Sino claros ante el movimiento obrero, entre la juventud, entre los oprimidos, ¿no? Nuestro enemigo el 21 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones, nuestro enemigo de clase es Abelardo de las Prieras, que está apoyado por Uribe y compañía, está apoyado por el imperialismo norteamericano, por Noboa, por Milei, está apoyado por todos los reaccionarios a nivel nacional e internacional. Y nuestro enemigo es enfrentar y llevar a la derrota a Abelardo de las Prieras, pero explicando al mismo tiempo que los compañeros, sobre todo los dirigentes del pacto histórico, se equivocan en el método incluso de cómo llevar a nuestra clase a obtener una victoria en el terreno electoral. En la medida en que no están planteando ninguna salida, no están planteando ninguna perspectiva de lucha en las calles, en la movilización, para enfrentar a la ultraderecha, a la derecha, al fascismo, para enfrentar a la reacción desde las calles. Es el único lenguaje que entienden esta gente para, digamos, a la hora de enfrentarnos a ellos. Los debates televisivos entre Cepeda y de las Priedas pueden quedar muy bonitos a nivel de quién es más inteligente, pero no aportan nada en el terreno de la lucha de clases. Tenemos que darle golpes decisivos en el terreno de la lucha decisiva, que es en las calles, en la movilización. Antes el uribismo llenaba plazas, llenaba multitudinarios actos donde Álvaro Uribe podía decir todas las tonterías que le gustaba decir en público. En este momento no pueden juntar más de unos cuantos cientos miles de personas en ningún sitio de Colombia. Por lo tanto, es obligación para la izquierda salir a las calles, movilizarse, llamar a la lucha y sobre todo explicar que las fábricas tienen que estar bajo el control de los trabajadores, que las universidades tienen que estar bajo el control de los estudiantes hijos de trabajadores y que en última instancia los barrios, las comunas de toda Colombia pertenecen a los trabajadores y a las familias trabajadoras. Y por lo tanto ese es nuestro campo de lucha para enfrentar a digamos, a la reacción. Y bueno, es posible. Yo creo que es muy factible que Iván Cepeda pueda ser realmente el nuevo presidente del gobierno de Colombia a partir del 21. La pregunta surge el día 22 de junio. ¿Y ahora qué? ¿Qué programa? ¿Qué alternativa vas a llevar en la práctica? Aparte de negociar y negociar con los burgueses. ¿Cómo vas a solucionar los problemas que padecen y sienten más de 50 millones de colombianos? Y bueno, ese es el trabajo que nosotros también, como marxistas, tenemos por delante, ¿no? Muy bueno. Bueno, agradecemos la participación del camarada Salvador Pérez.
Si quieres, algunas palabras finales para que podamos encerrar la entrevista. Camarada. Bueno, yo para concluir, camarada, agradeceros, ¿no?, la invitación a estas palabras de hoy y decir, ¿no? Decir, como decía el dirigente anarquista que estaba girando hacia el bolchevismo en los años 30 en España, Durruti, ¿no? Eh, Sabemos que las dificultades, los problemas son muy grandes por delante, pero llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y ese mundo nuevo tiene que hacer florecer una sociedad nueva que es por la que luchamos. Y ese es un mensaje plenamente válido para el Estado español, para Brasil, para Argentina, para Colombia o cualquier otro punto del planeta. Los trabajadores, los oprimidos hoy en día, necesitamos liberarnos del capitalismo, construir una sociedad socialista y esa es una tarea que, como Trotsky explicó, tiene un carácter mundial, ¿no? Buenísimo, Salvador. Más una vez agradecemos su participación y hasta la próxima. Salud, Vale. salud.